¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Muy buenas noches. A nombre de todo mi equipo de producción queremos agradecer enormemente el favor de su compañía a la zona costa, a la zona valle. Buenos días a quienes nos reciben los días domingo. Gracias por sus sugerencias a que el domingo lo pasemos un poco más tarde, pero bueno, vamos a hablar con la dirección de Síntesis TV para ver si es posible esto. Sin embargo, bueno, a los madrugadores de los domingos, gracias por estar sintonizando Síntesis TV y Expansión Industrial con el acontecer empresarial de nuestra región. Y bueno, como lo comentábamos recientemente, que tuvimos la oportunidad de estar en Tijuana, en nuestro programa anterior, para esta emisión nos trasladaríamos a Mexicali. Nos da mucho gusto hacer nuestro primer programa desde nuestro estudio aquí en IntelliCenter, en Hewlett Packard Mexicali. Gracias por la hospitalidad de todo el equipo de Hewlett Packard y agradeciéndole su hospitalidad y su tiempo para poder concurrir aquí con nuestros invitados. Queremos nuevamente agradecer este espacio para poder llevar a cabo este trabajo y poder conversar, y me permito entrar de lleno en materia para hablar de un tema que recientemente conversaba yo con el diputado federal Gastón Luquen Aguilar y mencionábamos el aspecto que tiene que ver con la democracia. Y hacíamos una reflexión que posterior a la democracia, lo más importante para los ciudadanos y sobre todo en el inicio de esta década, debe ser la transparencia y la rendición de cuentas. Y estoy enormemente agradecida con el tiempo que nos favorecen nuestros invitados el día de hoy, que estamos grabando en un lunes a las 6 de la tarde, estamos grabando este programa y agradezco muchísimo que compartan su tiempo y su agenda. En primera instancia doy la bienvenida al doctor Víctor Adán López, auditor superior de fiscalización del Gobierno del Estado de Baja California. Antes que nada, Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, aquí estamos, con todo gusto. ¿Cómo arrancaste el año? Bueno, este año, a diferencia de los otros, viene con una estela de problemas que dejamos atrás en el 2009 y la intención es remontar esos problemas para efectos de hacer más con menos, que esa ha sido la tónica del Gobierno del Estado. Y pues el Congreso, el órgano de fiscalización está en la misma sintonía. Muy bien, pues vamos a hablar del tema. También agradezco enormemente su tiempo al diputado Antonio Cano Jiménez, presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Antes que nada, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, este es el tema de temas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Recibiendo el 2010 igual, con la intención de mejorar las cosas. Así es. Y bueno, le agradezco muchísimo. La última vez que tuvimos la oportunidad de coincidir fue una rueda de prensa ahí en el Gobierno del Estado. El secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Francisco Aguilar Bojorquez, nos convocó para presentarnos, para todos aquellos que ya tengan no han realizado su canje de placas, lo hagan lo antes posible. Y bueno, nos divertimos mucho ahí en el tercer piso, ¿verdad, Manuel? Con un temblor maravilloso del 2009 que nos sacudió, nos estremeció y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a arrancar el 2010? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Rosa, gracias por la invitación. Sí, nos despedimos el 2009 con muchos movimientos, así como empezamos, y con muy buenos alicientes para que el 2010 pronto salgamos de esto y ayudemos, ¿no?, a mejorar las cosas en todos los sentidos. Así es. Vamos a entrar de lleno a la reconstrucción del tema porque es muy importante. Yo le decía a nuestros invitados y agradezco que en la primera etapa de esta introducción le expliquemos a nuestra audiencia y cada uno en su materia qué es una cuenta pública, porque normalmente pensamos en cuenta pública, en la revisión de la cuenta pública y volteamos literalmente a voltear al Congreso, ¿no? Y debemos de entender que dentro de este esquema, pues también hay otros entes como el que dirige y preside aquí Víctor Adán y el que está también la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el que está también al cargo de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, como es Jesús Edgardo Contreras Rodríguez, que es otra de las instancias que también tienen un quehacer importante en esta materia. Y bueno, pues yo les preguntaría para cada uno que le diéramos a nuestro auditor, si te parece, no sé si quieres que empecemos contigo, Antonio, para nuestra audiencia, cuando hablamos de qué manera debemos entender la cuenta pública desde el ejercicio del Congreso y particularmente de tu comisión. Sí, una de las responsabilidades, son varias las que tenemos en el Congreso. Una fundamental es la que tiene que ver con el hecho de legislar, es decir, modificar, adecuar nuestras leyes. Y la otra muy importante, que tiene que ver con la parte de fiscalización y la parte hacendaria. La parte hacendaria es aquella que permite, de alguna manera, que el Ejecutivo, el Gobierno del Estado, los otros poderes, los ayuntamientos, etcétera, estén atendiendo a lo que establece la propia ley de presupuesto en este caso. Y en cuanto hacia la fiscalización,
es la revisión del presupuesto que aprueba el Congreso, tanto para el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos autónomos, etc. Nosotros revisamos qué es lo que se hace con ese presupuesto aprobado, y lo hacemos a partir de la entrega de la cuenta pública, que está integrada a su vez por la cuenta pública de ingresos, es decir, aquello que se recauda a través de los impuestos, la cuenta pública de egresos, que es cómo se gasta ese dinero que se recibió, la de deuda pública para aquellas entidades que piden dinero prestado, ayuntamientos, el propio gobierno, y bueno, nosotros revisamos que se esté cumpliendo con la ley de deuda pública y que no se nos retrasen pagos, etcétera, y la cuenta pública de patrimonio, que tiene que ver precisamente con el patrimonio del gobierno, es decir, que este sea manejado adecuadamente, si va a haber movimientos de tipo patrimonial, tiene que ver también con los inventarios de muchas entidades que manejan algunos bienes materiales, etcétera, ¿no? Entonces, son 4 cuentas realmente las que integran esta gran cuenta pública, que para los ojos de los ciudadanos, a veces hablar de la revisión de cuenta pública de manera tan genérica como a veces se hace, llevaría a pensar que es un trabajo muy simple, que no requiere más allá de que pues, nos entreguen el debe y haber de las entidades, y esto es mucho más complejo, mucho más complejo, a grado tal que existe un órgano de fiscalización superior que preside el doctor Víctor Adán López Camacho, en donde pues hay casi 300 servidores públicos y la gran mayoría de ellos profesionales de la contabilidad, de la auditoría, y no solo para revisar aquello que tiene que ver con el gasto corriente, Rosa, sino también con la inversión, ingenieros, arquitectos, es decir, yo creo que el doctor podrá explicar ya el funcionamiento del interior del órgano con más detalle, pero en términos generales de eso se trata en el Congreso del Estado, y finalmente los diputados resolvemos si una entidad, entendiendo por entidad las comisiones del agua, el Ejecutivo, el Gobierno, etcétera, cumplió bien con su gasto o no cumplió bien con su gasto, y entonces turnamos a las Contralorías, que son quienes en caso de existir alguna responsabilidad, pues sancionan a los funcionarios públicos que no hacen buen uso de los recursos. Así es. Nos tenemos que ir al corte para darles uso de la voz a tanto al doctor Víctor Adán López como al propio secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Aguilar, pero vamos a regresar, si les parece, amigos del auditorio, con un aspecto que se presentó, algunos cambios que tal vez puedan ser someros, algunos aspectos de ellos, sin embargo, quienes están en el ejercicio de la actividad y el ejercicio público me podrán decir si estos aspectos son no tan relevantes o ya se venían llevando a cabo, Víctor Adán, como es el tema de la parte de los cambios en el paquete económico fiscal 2010, que al verse envuelto en una situación complicada como fue la que vivimos en el 2009, se dijo, bueno, vamos a aprobar este presupuesto, pero le vamos a poner, la palabra no es candado, sino vamos a revisarlo, ¿no? A partir del próximo año, con no sé si con otros elementos, por ejemplo, el tema que se le otorgan facultades a la Auditoría Superior de la Federación y van a verificar algunos aspectos que tengan que ver con educación, particularmente con el propio gasto y ejercicio público al ramo 33, por ejemplo. En fin, hay algunos aspectos que si les parece, con un poquito la explicación y este aspecto que queremos preguntarles para poderlo compartir con nuestro auditorio. Así que no le cambie, vamos con este tema y volvemos con más. Crecer es el sueño de muchos. En Urbi Quinta del Cedro tú lo puedes alcanzar. Utiliza tu crédito Fobiste aunque no haya salido sorteado. Nosotros te decimos cómo. Estrena tu casa equipada. La alarma, tanque estacionario y hasta las escrituras también van por nuestra cuenta. Llámanos 633-8200. Compra más que una casa en Urbi Quinta del Cedro. Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad de nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras.
Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría, más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex, tu futuro, nuestro presente. Y bien, amigos del auditorio, gracias por continuar con este tema de rendición de cuentas, gracias por la participación aquí de nuestros invitados. Te preguntaría, Manuel Aguilar, secretario de Planeación y Finanzas, después de escuchar la participación aquí del diputado Antonio Cano, ¿cómo se constituyen las cuentas públicas? Es decir, ¿cómo están compuestas para que nuestro auditorio más o menos entendamos cuando se viene cuando se vino propiamente a la discusión del presupuesto a ejercerse este 2010, hubo mucho revuelo por parte de organismos empresariales, la sociedad civil decía, bueno, como en crisis no hay una reducción seria, ¿no? Y un debate sobre a qué le va a apostar el país con un presupuesto en una situación, una coyuntura como la que yo digo que vivimos, pero la seguimos, la vivimos en el 2009, pero la tenemos que resolver este 2010. Si te parece, adelante con este tema. Sí, Rosa, me gustaría hacer una división, ¿no?, el ejercicio presupuestal del 2010, este tema que comentas al final, y hacer un paréntesis, ¿no?, en el tema de cuenta pública, la integración de cuenta pública, ¿no? Primeramente es, así como una empresa, como la mayoría de los empresarios aquí de Baja California conocen y tienen una contabilidad, lo mismo es el gobierno del estado y sus organismos, el municipio. Tienen un origen de los recursos, o sea, las contribuciones las pagan los ciudadanos, ingresa a las recaudaciones de rentas, a la cuenta pública de ingresos, y luego un presupuesto de egresos que autoriza el Congreso, que te dice en qué lo vas a gastar, ¿no? Ya tenemos nuestro ingreso, nuestro egreso, y para poder realizar el gasto, podemos hacer adquisiciones de bienes, o realizar obra pública, o el gasto corriente. Cada uno de esos gastos que realiza el gobierno, el municipio, los organismos descentralizados, tienen unos requisitos para llevarlo a cabo, que si son licitaciones por los montos que se gastan, que si tienen que tener comprobantes fiscales, que si se tienen que hacer licitaciones, etcétera. Todo eso va llevándose a cabo conforme lo establecen las leyes. Por eso es necesario, ojalá fuera como en una familia, que el papá dice o la mamá deciden en qué gastar el dinero. Aquí no, aquí es dinero de los ciudadanos que el gobierno del estado o que el ejecutivo, mediante una planeación, una estrategia de cómo gastarlo y cumpliendo con las leyes, deberá ir integrando primero el ingreso y luego el gasto. Y hay ocasiones en que el ingreso-gasto hay una diferencia, o sea que si hay momentos en que el gasto es mayor que el ingreso, es cuando se requiere o se tiene la necesidad de contratar deuda pública. Por eso en ocasiones se tiene que presentar también la cuenta pública de deuda. ¿Cómo la contrataste? ¿Con quién la contrataste? ¿Qué condiciones la contrataste? Todo eso va integrando finalmente las cuentas públicas, ¿no? Ingreso veíamos ahorita, egreso, ¿qué compraste con el egreso? Es la patrimonial, y finalmente si contrataste deuda, ¿con qué condiciones la contrataste, ¿no? Entonces son las 4 cuentas que integran la cuenta pública del gobierno o de los municipios o de los organismos descentralizados, ¿no? Y así rápidamente te hablo sobre el tema que comentabas ahorita del 2010, ¿no? De si estamos en un momento complicado, en un periodo de crisis, como hace muchos años no pasó 2009 en condiciones económicas tan difíciles, y que si los organismos y el mismo gobierno del estado y los municipios hicieron algún esfuerzo por realmente reducir el gasto, yo creo que lo considero que sí se hizo un esfuerzo. Empezamos un ejercicio muy similar a lo de hace 2 años, o sea, prácticamente estamos reduciendo el gasto en un 7%, si sumamos las 2 inflaciones del 2008 y 2009. Están haciendo un esfuerzo, ¿no? Y aparte la reestructuración que se van a hacer, incluso el presidente hace unos días señalaba a todos los gobernadores, a los secretarios de finanzas, de si va a haber un ajuste adicional, porque no va a poder solo el gobierno federal
estar entregando los recursos y que alcance para todo, ¿no? Entonces, yo en términos generales considero que sí hay un primer paso, ojalá sea más, ¿no? Más el esfuerzo, pero ya se dio un primer paso que ya está integrado en el presupuesto 2010, que va a ser difícil el ejercicio, el comportamiento que se tenga al principio del año, pero bueno, el mismo gobernador lo ha dicho, Víctor Adán lo comentaba hace unos momentos, tenemos que implementar la política, el gobernador lo repite constantemente, es de hacer más con menos. Y este es un año para poner el ejemplo de que se puede hacer eso. Muy bien. ¿Quiénes son los encargados de la revisión y auditoría de la cuenta pública entonces? ¿Hablábamos del Congreso? Bueno, sí, en términos generales, el Ejecutivo en cada caso, si es el municipio, si es el gobierno del Estado, envían al más tardar el 31 de marzo de cada año los resultados financieros, los resultados de cuenta pública que salen de la contabilidad de cada quien al Congreso. Entonces, con fecha 31 de marzo, que es el máximo, el tope, hacen llegar al Congreso del Estado la cuenta pública con la intención de que sea fiscalizado. Esa parte nosotros le llamamos la rendición de cuentas. El Ejecutivo está rindiendo la cuenta, la está mostrando al Congreso para efecto de que primero se entere qué sucedió en términos de números. Luego el Congreso, para efectos de fiscalización, al ser un tema especializado, amplio, es un tema complejo a veces que implica la técnica de la auditoría, pues no son los diputados directamente quienes la van a ejercer. Entonces se recargan o trabajan en atención o con un órgano de fiscalización que es el especialista en el tema. Este órgano de fiscalización, que es un órgano técnico que depende del Congreso para fiscalizar la cuenta pública, es a quienes nos llegan estas cuentas, que entre países son alrededor de 160 cuentas las que constituyen el total de lo que fiscalizamos, y estamos hablando de activos de alrededor de 60,000 millones, de egresos de alrededor de 50,000 millones, es lo que fiscalizamos cada año. Para esto el órgano de fiscalización pues tiene un equipo de alrededor de 300 personas, en su mayoría especialistas en contabilidad y algunos licenciados en la emisión de empresas, en la emisión pública, en obra pública, que nos hemos reforzado fuertemente estos últimos 2-3 años, con la intención de fiscalizar lo más posible la obra pública. Entonces, esa cuenta viene con nosotros en atención a una ley que tenemos específica para fiscalizar, la Ley de Fiscalización Superior del Estado, en concordancia con lo que ahí se señala, empezamos la revisión a partir de que recibimos las cuentas y se fiscaliza. Esta fiscalización, el término es durante el año, es decir, si el Ejecutivo ejerció durante el 2009, el 31 de marzo del 2010 le va a hacer llegar la cuenta al Congreso, el Congreso nos la turna a nosotros, y nosotros tenemos todo el 2010. Lo que restó de marzo a diciembre. Para fiscalizar, para revisar. La fiscalización ha tenido una evolución en el tiempo. En una primera instancia se fiscalizaba que los comprobantes estuvieran, que se cumplieran la ley en términos de cómo se compró, cómo se adquirieron las cosas, si se licitaron las obras. Esa era una primera etapa donde veíamos que todo estaba legal. Después hubo una evolución para ver si se hacían las cosas que se decían que se iban a hacer, entonces, en toda la programación. Entonces, el órgano de fiscalización empieza a revisar que se hagan las cosas para las cuales se supone que se destinó el recurso. Y finalmente, en esta última etapa que estamos entrando, es la etapa de la evaluación del desempeño, que va a empezar en este año, precisamente 2010, y será una novedad para todos los efectos, el que el órgano de fiscalización valore o evalúe y envíe la evaluación al Congreso, señalando si el Ejecutivo cumplió o no cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Esta es una modalidad pues que es fresca, es nueva, a nivel de la Constitución Federal se especificó, ya se retomó a nivel de la Constitución local, y las facultades le recaen pues al órgano de fiscalización. Entonces somos nosotros con 3 departamentos muy particulares que fiscalizamos, que son los auditores financieros, luego vienen los de programación y presupuesto, y están los de obra pública. Son nuestros 3 grandes departamentos que tenemos, que están replicados, están en Mexicali, están en Tijuana y están en Ensenada. Con esa fuerza de trabajo de 300 personas hacemos la función. Y nosotros al final del año hacemos la entrega al Congreso, hacemos todas las observaciones, hacemos todos los señalamientos. Y vienen viene la revisión a partir de... Para que ellos dictaminen. Dictaminan. Ellos van a dictaminar y dicen, ¿se aprueba o no se aprueba la cuenta? Sí. No sé si traigas el dato a la mano, diputado Cano, de las cuentas que se aprobaron en el 2009 y si que quedó pendiente
de revisar? No sé si lo tengas ahí. 2009 nos están entregando al 31 de marzo. 2008. 2008. Nosotros estamos trabajando 2008, 2007, 2006 ya terminamos. 2007 llevamos un 85% de avance y 2008 iniciamos, es decir, ya traemos un avance de un 7-8%. Todo depende de la complejidad de las cuentas, ¿no? Entonces volvemos otra vez el tema con nuestro auditorio. Cuando los diputados hablen de cuentas, ¿qué pasa con los funcionarios que ya no existen en un momento dado? Que ya no estén en funciones. Que ya no estén en funciones. Hay cuestiones que no prescriben, es decir, si alguien incurre en una falta grave respecto del manejo de los recursos, aun cuando haya dejado de trabajar, tiene responsabilidad. No, y se le pueden habilitar para que no ocupe otro puesto, aun cuando no esté ahorita en funciones. Que ya no sé. Para que no esté ahí 2, 3, 10 años, hay casos, aun cuando no estén ahorita operando. Operando, muy bien. Y esto viene nuevamente al tema que conversábamos al principio del programa, no sé si lo comentamos en el programa aquí sobre la mesa, el sentido de la reunión donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide consolidar transparencia en el caso de los estados. Y bueno, esta es una exigencia que viene desde el presidente, lo comentabas Manuel, y los secretarios de Planeación y Finanzas, y en la reunión que se sostuvo con directivos de la OCDE, al cual México pertenece, y hablaremos también de este tema más adelante, pero sí es muy importante lo que comentaba aquí el doctor Víctor Adán, en el sentido de no solamente revisar la cuenta, sino ver qué tipo de, la calidad, creo que se está poniendo el tema de la calidad en el ejercicio del servicio público, y que lamentablemente pues no tenemos muchos indicadores, que también de los indicadores y del presupuesto por resultados vamos a hablar más adelante. Muchos temas más tenemos en la agenda, no le cambie, volvemos después de estos mensajes. Aquí estoy, en un mundo donde las cosas cambian constantemente. Todos se preguntan cómo enfrentar lo que viene, pero aquí las fronteras no existen porque hay sueños, conocimientos y soluciones compartidas. Aquí estoy, en CETIS Universidad, con ideas y pensamientos para crear una comunidad mejor. En CETIS Universidad, desde hace 47 años creemos en ti. Tenemos los mejores programas educativos y el respaldo en becas para que desarrolles tus talentos y oportunidades al máximo. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Ante la tormenta económica global que nos afecta a todos, ahora más que nunca, las tecnologías de información son indispensables para la toma de decisiones. IntelliCenter, con su equipo de profesionistas certificados, su completo laboratorio, instalaciones de clase mundial y su experiencia en resultados, son su mejor aliado para enfrentar los nuevos retos. IntelliCenter. Detalles que apasionan, colores que enamoran, vanguardia que fascina. Claudina's Boutique. En cualquier momento, cualquiera que sea la atención médica que usted y su familia requieran, en Hospital de la Mujer encontrará la atención del mejor equipo de especialistas de la región que cuidará de su salud en modernas y cómodas áreas equipadas con tecnología de punta. En Hospital de la Mujer, usted encontrará calidez y un servicio que le brinda la confianza de que cada miembro de su familia será atendido con entrega y profesionalismo. Hospital de la Mujer, calidad y tecnología al servicio de la familia. Certuit Consultores es una empresa que cuenta con expertos certificados para apoyarte a proteger el activo más valioso de tu empresa, la información. Certuit Consultores, certeza para tu empresa. ¿Y tu información está segura? www.certuit.com. Bien, amigos del auditorio, en la parte central de la discusión, más que discusión del entendimiento de cómo los ciudadanos podemos entender mejor la rendición de las cuentas públicas en los distintos órganos que hemos mencionado aquí, Manuel, Antonio y Víctor Adán. Yo les quisiera hacer una serie de preguntas para finalizar esta parte, para el entendimiento de este tema,
que tiene que ver qué entidades o organismos son los fiscalizados. Hablábamos del Poder Ejecutivo del Estado, las entidades de administración estatal, el Poder Judicial. ¿Quiénes más están en este tema, Antonio? Toda entidad que reciba recursos públicos es fiscalizable. Todas. Toda entidad, fideicomisos, incluso hemos llegado a veces a voltear a ver algunos organismos no gubernamentales que reciben algún apoyo y que a solicitud expresa de los mismos ciudadanos se hacen revisiones especiales de este tipo de cuestiones. Entonces, los ayuntamientos, las entidades paraestatales, paramunicipales, todo aquello que tiene que ver, que reciba un recurso del gobierno del Estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos. Todos, la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado, todos, incluso la UABC la revisa el Congreso del Estado, algo que no ocurría hace algún tiempo. Entonces, toda aquella entidad que recibe dinero del Estado es auditable por parte del gobierno. Ahora, ¿de qué manera y en qué periodo se presentan las cuentas por parte de las entidades fiscalizadas? Yo creo que eso lo comentábamos, tienes hasta el 31 de... Hasta el 31. Cada año es enero o diciembre, lo que integra la cuenta pública y se entrega al año siguiente, el 31 de marzo. 31 de marzo, entonces estamos en el periodo. ¿Y quiénes se encargan de definir cómo se gasta el dinero y a quién beneficia? Hay una iniciativa de presupuesto de egresos que presenta el Ejecutivo, llega al Congreso, el Congreso revisa y en algunos casos se reorientan algunas partidas. Es decir, procuramos que esto evidentemente se dé en un ambiente de una discusión, de un debate que tenga que ver con el beneficio social, el beneficio de la gente. Hoy, por ejemplo, hemos planteado mucho la insistencia de que más que gasto corriente, se genere un presupuesto que le inyecte a la inversión pública, porque eso genera empleos, etcétera. Y bueno, se platica con el Ejecutivo, se llega el presupuesto, se hacen mesas de trabajo, se determina y entonces los diputados somos quienes tenemos la última palabra por cuanto hace a la aprobación del presupuesto de egresos. Sí, yo quisiera agregar que en el caso de los ayuntamientos, por ser autónomos en su hacienda pública, son los cabildos quienes autorizan su presupuesto. O sea, en el caso del Estado, el Ejecutivo del Estado y los órganos autónomos, es el Congreso, como bien dice el diputado Cano. Pero tratándose de los ayuntamientos, en respeto a su autonomía constitucional, son los propios cabildos quienes van a autorizar el presupuesto del ayuntamiento y de las paramunicipales. Pues cada cabildo en lo particular tiene esa facultad. Ahora, independientemente de que ellos autoricen su presupuesto, tienen la obligación de enviar la cuenta pública al Congreso. Ahí sí la autonomía no es para revisarse. La revisión la hace el Congreso, así sea cualquiera de las entidades. Y como decía el diputado, en ocasiones hasta el sector privado, si recibe recursos del sector público para un fin en particular, nosotros tenemos la facultad de ir a verificar que se haya hecho la acción que se comprometió con el recurso que se le entregó. Entonces eso forma parte de la revisión que hacemos. Independientemente de que haya aportaciones tripartitas que en ocasiones se dan, ¿no? Federal, estatal y la FIDE. Sí, nosotros revisamos la parte estatal. Ahora es difícil pues, saber hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro, hablando del recurso, ¿no? Entonces, por lo normal, lo típico es que revisamos el gasto. Y de ahí vemos si hay alguna incidencia, ¿no? Ahora, entonces le comunicaremos a la Federación si es que hay algo que observar, que les afecta o que les tiene algún impacto con ellos, y si es municipal, pues obviamente. Sí, por ejemplo, me llama la atención en el caso del tema, voy a saltar un poquito en la parte para el paquete económico del 2010, Manuel, tal vez tú aquí o el mismo diputado, para el tema que tiene que ver con educación, como que en la parte que tiene que ver con los resultados de materia educativa, dice, se transparenta el gasto público en materia de servicios personales. Esto también se dio mucho porque de repente veíamos dentro del sindicato, porque esto eran las exigencias, ¿no? Que también se transparenten estos recursos, veíamos en lo que es gasto corriente, porque gasto corriente es el sueldo que se le da a los maestros, que se le da a los doctores, a las enfermeras, etcétera. Entonces, el aspecto aquí es, bueno, de repente teníamos una nómina enorme de servicios personales, entonces, bueno, tanto maestro en servicios que se tipificaba en ese rubro, y ahora ya la Federación está pidiendo que se aclaren, ¿no? estos destinos de este dinero que para el 2010 se le va a aplicar en materia de educación, particularmente los fondos de aportación para la educación básica y normal. No sé si tengas algún comentario que hacer, sí, secretario. No solamente eso, sino va mucho más allá. Sobre todo en los últimos 2 años, revisaron 2006-2007, si no me acuerdo, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica a nivel federal.
ya incluso nos están pidiendo nombres de maestros que están comisionados al sindicato. O sea, ¿qué maestros están cobrando en la nómina, pero que están haciendo funciones de sindical, ¿no? Eso de la transparencia ha venido creciendo poco a poco en las revisiones. Te doy unos números, ¿no? En el 2006 las observaciones solamente se basaron en aquellos gastos que no tenían que ver con educación básica. Por ejemplo, si daba el Instituto de Educación en el estado del ICEP, daba apoyos a organismos no gubernamentales que no tenían que ver con educación, fueron observados y teníamos que reintegrar el recurso a la federación. Entonces ahora ya va, no solamente eso, ¿no? Como decía hace unos momentos Víctor, ha ido evolucionando la fiscalización de no solamente revisar más, sino que el gasto que realices sea efectivo, sea el que dé un resultado a la gente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el año pasado que estuvimos la revisión de FAEP, del órgano de fiscalización federal, nos revisaron, ya no solamente que te comento es de la nómina, quiénes están comisionados, si diste un apoyo a un organismo no gubernamental, sino ahora lo están revisando es el maestro incapacitado, si duró 30 días, su incapacidad que diga 30 días. Porque entonces le pagaste, si dio 20 días y trabajó, si dio 30 de incapacidad, 30 días de incapacidad le dieron y cobró esos 20 días o 10 días indebidamente, también es un pago indebido que dio el gobierno del Estado. Entonces, está evolucionando muy rápidamente la fiscalización para hacer más efectivos, y lo que se busca por parte del gobierno federal y del órgano de fiscalización federal es de que gastes bien, ¿no? y lo puedas comprobar. Muy bien. Es un tema que, bueno, vamos a seguir tocando en el siguiente bloque porque ya nos están marcando un corte en nuestro equipo de producción. Regresaremos con pues prácticamente como algunos aspectos que se manejan en el paquete económico fiscal del 2010 y dos preguntas nada más que tiene que ver con cómo se controla el presupuesto que se dicta a ciertas obras que en realidad se ocupe para lo que fue asignado. Creo que decíamos hace un momento, porque si no se aplicó, ¿no? Pues ahí se va a tener que revisar. Y la última pregunta, ¿qué hay sobre el presupuesto etiquetado? Y decíamos pues que todos los presupuestos normalmente vienen etiquetados. Entonces, ya agotados estos algunos aspectos que tenemos dentro de nuestro panel aquí para comentar con nuestros invitados, entraríamos después de este corte comercial con la iniciativa de ley que propone particularmente la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, su centro patronal de aquí de Baja California, con relación a la posible existencia de un ente, de un órgano para el tema de la transparencia para Baja California, y son aspectos que abordaremos con el diputado Antonio Cano después de estos mensajes. No le cambie, volvemos con más. Crecer es el sueño de muchos. En Urbiquinta del Cedro tú lo puedes alcanzar. Utiliza tu crédito Fobiste aunque no haya salido sorteado. Nosotros te decimos cómo. Estrena tu casa equipada. La alarma, tanque estacionario y hasta las escrituras también van por nuestra cuenta. Llámanos 633-8200. Compra más que una casa en Urbiquinta del Cedro. Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad en nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras. A todos nos gusta ver caras felices. A algunas personas les gusta ayudar a los demás. Si formas parte de una organización sin fines de lucro, en Armantec te damos, sin costo, un spot de radio para promover la causa de tu esfuerzo. En Armantec somos especialistas en comerciales de radio y también queremos ayudar. Para mayores informes visita www.armantec.com/ayuda.
Bien, amigos del auditorio, hemos comentado un avance que se dio el pasado mes de diciembre del 2009, cuando un grupo de ciudadanos presenta una iniciativa de ley. Y esto que también tendremos próximamente un programa para abordar aquí en este programa, que es precisamente la propuesta o la reforma política que se presentó por parte del presidente Calderón y que está a discusión en este 2010 en el Congreso de la Unión. Pues uno de los aspectos que tiene que ver, y yo lo comentaba aquí con nuestros invitados, precisamente es el aspecto, volvemos al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Y bueno, uno de los aspectos es cómo los ciudadanos podemos en Baja California enviar una iniciativa. Coparmex hizo lo propio, la Coparmex dice, vamos creando en el Estado, contar, ya que así lo indica el artículo 6 de la Constitución de nuestra República, de que contemos con tenemos una ley de acceso a la información ya aprobada. Ubícame la fecha, Antonio, que fue aprobada la ley de transparencia 2005, si no recuerdo. De nuestra entidad. Y bueno, a raíz de eso, bueno, los ciudadanos dicen, nos gustaría tener un órgano, ¿no?, que pueda participar en ese sentido. Se reúnen más de 1.500 firmas, se presenta ante el Congreso esta iniciativa y me gustaría que platicáramos de la evolución de la misma, Antonio, porque recayó en tu comisión, tengo entendido. Bueno, sí, recae en el Congreso y tengo la responsabilidad también de ser presidente del Congreso. Así es. Y nosotros recibimos esta iniciativa, le dimos el procesamiento de ley, es decir, para poderla admitir a discusión, se admitió y se discute. Junto con esta hay otras 5 más, te debo decir, iniciativas que reforman la Ley de Acceso a la Información Pública. En Baja California se fiscaliza el gasto y se transparenta el gasto. Y prueba más contundente, y quienes nos están viendo y nos están escuchando pueden ir ahorita a su ordenador de la computadora, meterse al órgano de fiscalización superior a la página, y ahí van a poder ver todas las opiniones de cuenta pública de todas las entidades que revisamos. Y se meten a la página del Congreso y van a ver los dictámenes de aquellas que se aprobaron y aquellas que no se aprobaron, y cuáles fueron turnadas a las contralorías para que en su caso sancionara a algún servidor público o en su caso corrigieran las cosas. Partiendo de esa base, viene ahora una reforma federal que dice es necesario que exista un órgano garante en cada estado de la República de acceso a la información. Y en el estado pareciera, no sé de dónde sale la información, en el sentido de que no tenemos ese órgano garante cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es quien le garantiza al ciudadano este derecho de audiencia y de denuncia o demanda de la información por la vía de un tribunal. Entonces, si a ti no te da la información la Secretaría X del Ejecutivo, tú vas y te inconformas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los magistrados determinan si se te debe dar la información tal y como la pediste o solo se te debe dar una parte. ¿Por qué? Porque hay otra área de la propia ley que protege la información personal, es decir, los datos personales, que eso, bueno, en ley está establecido que no pueden estar circulando, ¿no? A ningún ciudadano le gustaría que alguien se meta a internet y pueda obtener su domicilio, teléfono, su inclinación política o su inclinación sexual o religiosa, etcétera, ¿no? Entonces son datos que se guardan. Entonces, partiendo de esto, te diría, admitimos, y así como esa, cualquier iniciativa que venga de la ciudad para discutirla, el órgano garante existe. Hay que perfeccionar algunas cosas, es cierto. Por ejemplo, no está regulado el término para dar respuesta. El tribunal se puede tardar 1 año o 2 años en responderte. Aquí habría que reformar quizá la ley para acotarlo y decir, tienes 6 meses, tienes 3 meses, es decir, dependiendo de estas cosas. Pero sí dejar muy en claro que la transparencia en Baja California está ahí. Cualquier ciudadano también se puede meter a la página de internet del Congreso del Estado, del Poder Ejecutivo, de algún ayuntamiento para saber el sueldo de los servidores públicos. Esto hace 10 años era impensable. En ningún lado te decían cuánto ganamos los servidores públicos. En ningún lado te decían cómo van los procesos de las licitaciones para las obras, los servicios que contrata el gobierno. En ningún lado hace 10 años tenías acceso a poderte registrar como proveedor de vía electrónica y que todo el mundo viera quiénes son todos los proveedores del gobierno. Hoy lo puedes hacer. Es decir, entonces, pretender plantear que a partir de una reforma constitucional en donde hay una interpretación sesgada desde mi punto de vista, en el sentido de que en Baja California no se te garantiza el acceso, pues creo que es un poquito radical la postura, ¿no? Es cierto, hay que perfeccionar la ley como todas. Es cierto que aspiramos a más,
Pero si nos ponemos a ver lo que pide la gente de información, que es básicamente salarios, en qué se gastó, si hubo comida, si no hubo comida, si hubo avión, si no hubo avión, que son datos que ya están de hecho ahí. Nosotros quisiéramos que el acceso a la información pública y en la conducción de la orientación del propio programa, del sector empresarial, por ejemplo, acudiera a transparencia para saber qué licitaciones vienen en puerta, a ver si pueden concursar, para saber qué áreas de oportunidad trae el gobierno del Estado, por dónde van las carreteras, por dónde van la construcción de escuelas, por dónde va la oferta de servicios, para que puedan participar, más ahora que el Congreso del Estado acaba de aprobar la Ley de Asociaciones Público-Privadas, en donde se abre un universo de oportunidad de asociación entre los ciudadanos y el gobierno para invertir en obras y servicios públicos. Esa es la información que nos gustaría se consultara, porque la otra ya está ahí, no por rehuirle. La otra ya está ahí, los sueldos, los gastos, las licitaciones, lo que la gente demandó para que presentáramos hace 10 años la ley de acceso a la información que tenemos. Perfectible, sí, a debate, claro, y qué bueno que venga esta iniciativa de más de 1.500 ciudadanos y muchas más, ¿no? El aspecto que tú mencionabas de que se puede mejorar lo que actualmente tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues sí se menciona que este tribunal a veces pues está pues con una serie compleja de un cúmulo de trabajo, que a veces es difícil, ¿no?, que se lleve a cabo esta petición, y a veces no es tan expedita como quisieran algunos ciudadanos. Sí, claro. Entonces yo creo que eso se tendría que ver, y la pregunta expresa era si era lícito que los gobiernos traten de limitar la garantía constitucional de acceso a la información pública. Tú ya expusiste el por qué es conveniente, ¿no? Es la protección de datos personales, eso lo pidieron los mismos ciudadanos. Sí. El año pasado, la Cámara de la Industria de la Construcción de Baja California nos pidió que modificáramos la ley para restringir la información de los concursos. ¿Por qué? Porque ahí viene el capital social, ahí viene la aportación de los socios, etcétera. Y dice, no, yo no quiero que sepan cuánto tengo porque quizá sea sujeto de algún delito. Entonces, la misma sociedad nos va llevando, nos van diciendo, abre la información, luego dicen, espérate, hay que restringirla poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto de lo que ocurre a veces nos lleva a eso. Legítimo, claro. Auténtica la preocupación, claro. Y por eso los diputados retomamos todo este tipo de iniciativas, que no todas van necesariamente a abrir la información a veces, sino también a veces a cerrarlo un poquito, ¿no? Ahora, desde tu opinión, ¿el Congreso del Estado de Baja California debe de atender y aprobar la iniciativa de ley ciudadana propuesta para la creación de una nueva ley de transparencia, o deberíamos de mejorar la que tenemos y ampliar algunas facultades y algunos aspectos de las herramientas con las que ya contamos? Yo creo que toda nuestra legislación es perfectible, es decir, históricamente ha sido perfectible, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición de perfeccionar la ley de acceso a la información, con una nueva o reformando la que tenemos. Muy bien, vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores, es muy breve, vamos a la recta final de lo que nos ocupa en esta emisión de Expansión Industrial con el tema de rendición de cuentas y ahora con el aspecto de transparencia y acceso a la información pública en nuestro estado. Volvemos. Nogueira Agencia Aduanal es satisfacción total en sus operaciones de comercio exterior, despacho aduanero, asesoría y capacitación. Somos la solución integral a sus necesidades de comercio exterior, con servicio personalizado y puntualidad en nuestras entregas. En Nogueira Agencia Aduanal además contamos con diseño de programas de cómputo, defensoría de créditos fiscales, transporte y almacenaje, entre otros servicios rápidos y confiables. Porque somos parte del desarrollo comercial de la región. Nogueira Agencia Aduanal, servicios sin fronteras. Crecer es el sueño de muchos. En Urbiquinta del Cedro tú lo puedes alcanzar. Utiliza tu crédito Fobiste aunque no haya salido sorteado. Nosotros te decimos cómo. Estrena tu casa equipada. La alarma, tanque estacionario y hasta las escrituras también van por nuestra cuenta. Llámanos 633-8200. Compra más que una casa en Urbiquinta del Cedro. A todos nos gusta ver caras felices. A algunas personas les gusta ayudar a los demás. Si formas parte de una organización sin fines de lucro, en Armantec te damos, sin costo, un spot de radio para promover la causa de tu esfuerzo. En Armantec somos especialistas en comerciales de radio y también queremos ayudar. Para mayores informes visita www.armantec.com/ayuda.
Y bien, amigos de Expansión, llegamos a la recta final de rendición de cuentas públicas para el ejercicio, no propiamente para el ejercicio 2010, sino ya con la aclaración que nos hace aquí nuestros invitados, tanto, antes que nada, agradecerle la presencia al doctor Víctor Adán López, auditor superior de la Fiscalización del Gobierno del Estado. Gracias, Víctor, y de igual forma a Antonio Cano Jiménez, diputado. ¿Qué distrito eres, Antonio? 13 Distrito Tijuana. 13 Distrito Tijuana, así es. Y bueno, él actualmente presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, y a Manuel Francisco Aguilar Bojorquez, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que la intención, como intentamos en esta emisión, es entender por dónde se viene una cuenta pública, cómo digerirla, cómo la ciudadanía podemos, pues en este caso, en un ejercicio para el 2010 que se viene complicado por la baja en la recaudación tanto de impuestos como de recursos petroleros, porque hay que recordar que tenemos una economía muy petrolizada y que tendremos que tender, ¿no?, a ver cómo recabamos mejor impuesto y también cómo lo fiscalizamos mejor el gasto público. Y yo les pediría, tuviéramos en esta última ronda una reflexión sobre el tema, hacia dónde va el Estado, hacia dónde va el Congreso, que aparte es el último año, tengo entendido también, Antonio, que queda por esta 19ª legislatura. Y bueno, yo creo que cada legislatura también tienen retos de decir cómo legislamos mejor, ¿no? Entonces, si te parece, contigo empezamos, Víctor Adán, y contigo también en esta última ronda cederte el uso de la voz para que nos expliques qué podemos esperar para este 2010. Bueno, el objeto nuestro, y obviamente con el mandato del Congreso, es fiscalizar lo mejor posible para que los errores no se cometan, sean voluntarios o involuntarios. Nosotros estamos tendiendo a que las cuentas públicas sean aprobadas. Nosotros quisiéramos, el sueño nuestro es que las cuentas públicas se aprueben, es decir, que no tengan errores. Entonces tenemos una tendencia del 2004, que son las primeras cuentas que me tocó revisar. Encontramos que el 42% de las entidades de aquellas 160 sacaron 10, todo aprobado. En el 2005 subió al 55%, fue mejorando. Para el 2006 y 2007 estamos en el 62%. Es decir, las entidades están aprendiendo, están administrándose mejor, porque contra esas cifras nosotros hemos observado cada vez más. Tenemos más personal, tenemos más presencia, estamos más tecnificados y obviamente apretamos más. Entonces el promedio, por decir algo, por entidad, en el 2004 nosotros observamos hicimos 6 observaciones por cada entidad en promedio. Ahora hacemos 10 en promedio. Y sin embargo, a pesar de que tenemos más asuntos que checar, vemos que las cuentas públicas se aprueban. ¿Qué está pasando? Que esos errores que se están cometiendo, aun cuando son más, son leves, son cada vez menos significativos, y eso nos da gusto, queremos que estamos cumpliendo con nuestra función y quisiéramos ver un 2010, pues una tendencia al 0 errores. Quisiéramos que aquellos asuntos que nos encontramos nosotros en la fiscalización sean asuntos menores realmente, y la mayor parte por desconocimiento, que eso también es algo que estamos atacando fuertemente, dándoles cursos, capacitando a las entidades para que aprendan a trabajar con las leyes que tenemos. Veo que te estás certificando ISO 9000. Sí, ese es un proceso que tenemos nosotros porque queremos dar pues una certeza a quienes fiscalizamos de que nosotros hacemos las cosas bien. Y eso estamos certificando el proceso con el cual revisamos. Y obviamente nosotros tenemos que garantizar la imparcialidad. Es para nosotros fundamental el no inclinarnos de un lado ni de otro. En el momento en que nosotros tengamos un sesgo en la manera en que se observan las cosas, estaríamos perdiendo toda credibilidad. Entonces es nuestro mayor activo, es lo que nos da prestigio a nosotros como órgano fiscalizador, es el que seamos imparciales, el que veamos las cosas objetivamente con los elementos en la mano. Y es lo que nosotros pasamos al Congreso para efectos de que ellos también así lo reciban, y entonces el tratamiento que ellos les dan. Muchísimas gracias. Pues de antemano, gracias por tu tiempo, Víctor Adán, y espero que tener la oportunidad de seguir conversando y otros temas contigo a lo largo de este año. Antonio, ¿con qué nos despedimos? Agradecer la oportunidad, es decir, estar en condiciones de poder conversar contigo para que los ciudadanos escuchen en un lenguaje un poco más accesible qué es lo que ocurre con estas revisiones. Es decir, hemos señalado muchas veces las confusiones que se da a veces por la desinformación. Cuando se habla de desvío
de cuentas, es decir, o desvío de gasto, lo primero que se ocurre es que se desvió al bolsillo de alguien, y esto no quiere decir más que una partida determinada para un gasto, se utilizó un recurso que va para el mismo fin quizá, es decir, en lugar de gastar en lápices, te quedó algo de los lápices, lo usaste en papel, pero no llevaste el procedimiento administrativo que debías, desviaste el recurso, pero no te lo robaste. Y hay la sensación de cuando se habla de desvío. Todos estos términos, esta oportunidad de poder plantearlos como deben ser, quizá nos vaya llevando a estar en mejores condiciones de poder entender esta área tan compleja como es la fiscalización del gasto público, porque ahí está, la transparencia ahí está, los datos están en Internet. Aquí el asunto es cómo saber acceder a ellos y qué hacer con esa información. Esto sería lo valioso. Muy bien. Sí, porque teníamos el caso de Jiménez Payán, también lo hemos comentado, ¿no? Ahí está un ejemplo. Ahí está un ejemplo de cómo se trabajó y llegó a una instancia donde finalmente el señor sale nuevamente, sale libre, ¿no? Entonces, bueno, está quizá fuera de la cárcel, pero en proceso. Y hay otras 5 personas que están también en proceso judicial, ¿no? 2 detenidas ahorita. Así es, pero bueno, la ciudadanía se pregunta, y bueno, y tanta información de qué sirvió, ¿no? Tanto fiscalización de qué sirvió. Manuel, agradeciendo también tu tiempo, y te decía yo en la parte de los cambios al paquete económico 2010, quisiera los últimos minutos que me dedicaras un poco de tiempo a la parte del presupuesto por resultados, que es uno de tus sí, es un trabajo. Tema. Sí, Rosa, emprendiendo. Primero que nada, también gracias por la invitación. Es un tema del presupuesto basado en resultados que venimos trabajando desde hace 2 años. Este 2010, el presupuesto 2010 ya va con un sesgo mucho mayor, un poco arriba del 50%. Todas las dependencias del gobierno ya llevan con un avance importante de establecer el ejercicio de gasto en base a a una meta estratégica definida. O sea que en pocas palabras es qué van a hacer, por lo menos qué van a hacer para gastarse ese dinero, ¿no? ¿Qué actividades van a hacer? ¿Cuántos metros cuadrados de pavimento? ¿Cuántos trámites vamos a llevar a cabo en placas, etcétera, ¿no? O sea, por lo menos decir, este presupuesto lo requiero y voy a hacer esas actividades, ¿no? ¿Impactos, indicadores? Esto lleva consigo este presupuesto basado en resultados a que nos midan. Y eso es a través de un indicador. Los indicadores posiblemente, en términos generales, lo veamos desde un porcentaje y se vea muy frío. Lo que buscamos es de que te evalúe ese indicador, ¿no? De cuánto representan los ingresos propios, lo que pagan los ciudadanos del total de ingresos. Si establecimos un 15%, a lo mejor se ve muy ligero, ¿no? Sino lo que buscamos es de que irlo incrementando, porque los presupuestos, entre más pagan los ciudadanos o contribuyen los ciudadanos en la zona, en el estado, pues más gasto pudieras destinarlo en el mismo presupuesto, ¿no? Entonces, y por último, nomás en el plan teníamos una evaluación a nivel, una solicitud a nivel nacional de 5 estados iban a hacer la muestra financiados por el BID, y logramos ya estar en esos 5 estados, nos financian $1 millón para poderlo implementar y cerrarlo ya al 100% este presupuesto basado en resultados, y esperamos que ya el 2010 ya sea la definitiva para que el presupuesto 2011 ya tenga definitivamente el presupuesto basado en resultados. Pues muy bien, enhorabuena, y estaremos muy atentos de este programa que el Banco Interamericano para el Desarrollo fueron elegidos, Baja California y otras 4 entidades más en el país, para llevarlo a cabo. Hay otros temas que se nos quedan en la agenda. No me resta más que agradecerles a mis invitados, a ustedes amigos del auditorio que nos hayan hecho el favor de su compañía. A nombre de todo mi equipo de trabajo, quiero agradecerles enormemente el que nos haya acompañado e invitarle a que continúe con la buena programación de Síntesis TV. Hasta la próxima, pásela bien.